Los Padrinos Mágicos es un clásico de Nickelodeon que alcanzó su popularidad en 2010. En algunos puntos incluso superó dibujos animados tan queridos como Bob Esponja. Y es por eso que en este video contaremos la historia completa de Los Padrinos Mágicos en 59 minutos. Trataré de omitir todo el relleno posible, donde incluyamos sus 10 temporadas y sus especiales de crossover. Así que ponte cómodo y déjame ponerte en contexto. La historia empieza en Dimmsdale, que parece ser una ciudad muy concurrida y de alto movimiento en los United. La mayoría de los episodios pasan en la casa de los Turner, que es donde residen nuestros personajes principales. El programa en sí gira en torno a Timmy Turner, un niño de 10 años que lucha con la vida adolescente y los problemas que esta conlleva, mientras sus padres, que nunca sabemos cómo se llaman en realidad, siempre son mencionados como mamá y papá. Ellos lo descuidan y lo dejan constantemente al cuidado de Vicky. En pocas palabras, les vale ñonga a su hijito. Vicky es totalmente malvada y es la primera antagonista del programa. Sus padres son bastante indiferentes y no escuchan nada de lo que Timmy tiene que decir, lo que significa que no le creen cuando les cuenta lo horrible que es ella. También tenemos a sus dos mejores amigos, Chester, un güerito con brackets que su vida es peor que la de Timmy, pero él aún así es muy feliz. A Jota, un morenazo niño genio, el cual inventa un sinfín de cosas. Podríamos decir que cuenta como un tercer padrino, ya que en muchas ocasiones sus inventos terminan salvando algún episodio. Y por supuesto, los otros dos personajes principales, Cosmo y Wanda. Estos son los padrinos mágicos que se le otorgan a Timmy, después de que el mundo mágico se da cuenta de lo horrible que es su vida, y lo aprueban para tratar de mejorar un poco su situación. Cosmo, el mero chat, siempre está representado por el color verde en todas sus transformaciones. También es el más despreocupado de todos. Wanda es su esposa y siempre está representada por el color rosa. Ella es más inteligente y madura. Algunos otros personajes que también son importantes son Denzel Crocker, quien es el maestro de la escuela de Timmy, y luego se convierte en el principal antagonista del programa, reemplazando a Vicky. Es mentalmente inestable, por no decir loco, esquizofrénico, y tiene como objetivo hacer que la vida de Timmy sea miserable. Trixie Tang es la morrita más popular de la escuela, por lo que Timmy está obsesionado en todo el programa con ella y quiere algún día ser el papá de sus hijos. Bueno, no dice eso, pero sí lo piensa. Tutti está catalogada por toda la escuela como una niña bastante nerd, y esta a su vez obsesionada en mal pedo con Timmy, ya que su obsesión varía de poco a extremo en muchas ocasiones. No solo a Timmy no le gusta y le vale torta, sino que también es la hermana menor de Vicky, lo cual tiene todo lo negativo del mundo. Barbilla Roja es un superhéroe con poderes similares a los de Superman y Batman, y Timmy es un gran fanático de los cómics de Barbilla Roja. Él es reconocido por su barbilla prominente y su traje rojo, por eso su nombre. Tiene superpoderes como fuerza sobrehumana, barbillazo, vuelo y una fuerte moralidad heroica. A lo largo de la serie, Barbilla Roja se convierte en un importante símbolo de justicia y coraje para Timmy. Timmy en varias ocasiones desea convertirse en Barbilla Roja o ser parte de sus aventuras, lo cual se cumple a través de los poderes mágicos de sus padrinos. Ya explicando los personajes principales, podemos iniciar la historia de los episodios. El maestro de la escuela de Timmy, Crocker, está absolutamente obsesionado con encontrar hadas y usar su magia para gobernar el mundo, y constantemente asume que Timmy le está ocultando algo y que eventualmente descubrirá qué es. El comienzo de este episodio nos muestra a Timmy en clases, haciendo una exposición. Está muy nervioso porque no sabe qué presentar, pero sus padrinos mágicos lo podrán ayudar, así que desea un dinosaurio genial para mostrarle a la clase. Crocker está convencido de que la única forma posible en que Timmy podría crear una exposición genial e interesante de un espécimen de dinosaurio de esa calidad sería a través de sus padrinos mágicos. El dinosaurio diminuto se escapa y Crocker pide ver a los padres de Timmy al día siguiente, probablemente con la esperanza de que Timmy traiga a sus padrinos. Timmy les pide a sus padrinos que se conviertan en humanos, para que puedan hacerse pasar por sus padres en la escuela. Al día siguiente, en la reunión de maestros y estudiantes, Crocker prepara varias trampas para padrinos, las cuales todas terminan inevitablemente fracasando, y la mayoría de ellas son activadas por la directora, y se da cuenta del desmadre que está haciendo Crocker. Así que ella lo envía junto con Timmy y todos los demás involucrados en la situación a la sala de castigos. ¡No pueden tenerme castigado para siempre! ¡No! ¡Tal vez sí puedan! En este episodio, no tan posterior, Timmy anhela la atención popular, porque su mayor amor platónico en la escuela es la fabulosa Trixie Tang, una chica súper popular que solo pasa el rato con otros niños populares. Timmy, emperrado de ser ignorado, decide desear el mejor outfit, una mansión
cabello genial y dientes súper brillantes, todo con la esperanza de impresionar a Trixie. Si bien en realidad podría funcionar, ya que ahora ella está más interesada en él, porque tiene todas esas cosas geniales. El tribunal mágico se involucra y decide quitarle sus padrinos a Timmy, considerándolo desagradecido por todos los lujos que se le ha dado y en tan poco tiempo. Aunque Timmy se disculpa con ellos, esto no ayuda mucho a mejorar la situación. De vuelta en el mundo real, Timmy decide que todo lo que deseaba no vale la pena si no puede tener a sus padrinos mágicos. Entonces, admite ante los chicos populares que todo fue falso y que preferiría tener amigos reales que lo quieran por lo que es. Los chicos populares encuentran esto repulsivo y lo ven con cara de asquito, todos excepto Trixie, que pensó que era dulce y le dio un beso en la cabeza antes de irse. El acto desinteresado de Timmy hace que sus padrinos regresen y todos viven felices para siempre. O bueno, no, hasta que las hadas le dieron a Timmy una verruga enorme en la cara como castigo. Con ese pinche granón yo no salgo en un mes de la casa. ¡Ay, qué asco! En este episodio obtenemos información exclusiva sobre el drama de la relación de Cosmo y Wanda, que nos hace ver cómo es todo un niño de mamá. En el aniversario número 9895 de Cosmo y Wanda, así es, casi 10.000 años aguantándose, comienza con una gran discusión y malentendido. Esto hace que Cosmo salga corriendo como niñito llorando a casa de su madre para consolarse. ¡Me iré a casa de mi madre! Lo que no le hace ningún bien a nadie, porque su mamá odia a Wanda, y ni siquiera sabe que los dos estaban casados. Wanda y Timmy viajan al mundo mágico para recuperarlo, pero encuentran a su madre intentando emparejarlo con otras dos chicas, por lo cual se crea una gran discusión. Entonces, la madre de Cosmo crea un concurso para determinar con quién debería estar Cosmo. Sin embargo, también soborna a los anfitriones para que intenten asegurarse de que sea con cualquiera menos Wanda. Esto sale muy mal, ya que Wanda y Cosmo son almas gemelas y se reconcilian de todos modos. Cosmo se enfrenta a su madre y le pregunta por qué odia tanto a Wanda, a lo que ella explica que no necesariamente odia a Wanda, simplemente odia a cualquiera que intente alejar a Cosmo de ella. Luego revela que las dos chicas con las que intentaba emparejarlo no eran chicas reales, y en realidad solo eran robots que ella controlaba. Incluso llega al extremo de ser grosera con Wanda, y vemos a Cosmo defenderla y básicamente decirle a su madre que se aleje, como todo un macho alfa. En este episodio, Timmy es inspeccionado no solo por sus padres, sino también por Jürgen von Strangulo. En las noticias parece que alguien ha estado robando en el centro comercial y enumeran los artículos que Timmy ha pedido recientemente. Los padres de Timmy inmediatamente sospechan y le preguntan a Timmy de dónde han salido todos los juguetes, si no fue él quien se los robó todos. Timmy, sin saber qué hacer, les dice que consiguió todo por internet. Internet. Pero eso no funciona, ya que la familia de Timmy no tiene internet. Desafortunadamente para Timmy y sus padrinos es cuando aparece Jürgen, y también todos podrían saber que Timmy tiene padrinos. Sin es que convence a sus padres de que no robó esos artículos, por lo que los padres de Timmy recurren a llevarlo a la policía. Y la única razón por la que salió fue porque Cosmo apareció con una cinta que se grabó esa noche en el centro comercial y reveló que Francis, el matón de la escuela, fue quien en realidad robó los artículos, y ahora todos felices, librándose Timmy del apuro criminal. En este episodio, Timmy se venga de su malvada niñera, después de verse obligado a ser torturado por ella una vez más. ¿Y este es mi trasero? Timmy desea que se convierta en una niña para que él pueda ser el niñero e invertir los papeles, y le hace hacer todo tipo de cosas horribles que Vicky normalmente le obligaría a hacer, pero poco a poco aprende que no siente casi ninguna satisfacción por ello. Aunque llega a aceptar sus pecados, es demasiado tarde. La policía mágica aparece y revoca los derechos de Timmy y se los da a Vicky en su lugar. Verán, una de las principales razones por las que Timmy obtuvo a sus padrinos fue por lo horriblemente que lo habían tratado, ya que ahora él controla la situación. Vicky usa a sus padrinos para destrozar a Timmy y casi lo matan literalmente, hasta que se entera de las reglas y de que eso no está permitido. Luego Timmy engaña a Vicky para que diga que es perfectamente feliz y que ya no necesita a sus padrinos mágicos, por lo que se liberan y se le reasignan de nuevo a Timmy. Ahora, esta vez, en lugar de usar sus poderes para torturar a la joven Vicky, crea un carnaval para ella y la hace pasar uno de los mejores días de su vida. Cuando se le pregunta sobre esto, Timmy explica que sin Vicky nunca habría tenido una vida lo suficientemente miserable como para conocerlos, así que no quiere que se los arrebaten nuevamente. En este siguiente episodio, descubrimos lo que sucede cuando un niño se entera de los padrinos mágicos de otro niño. Después de que Timmy se pone cada vez más celoso de un niño en la ciudad, comienza a preguntarse si tiene padrinos. Timmy decide espiarlo y descubre que lo tiene. Sin embargo, no es solo un padrino normal. Para molarla de Cosmo, resulta ser el exnovio de Wanda,
Juanísimo. Y los principios, igual que mis músculos, son muy bonitos. Parece ser el apuesto Latin Lover mágico que aparentemente es muy bueno con las mujeres. Después de que Timmy confronta a Remy, el otro niño, el cual ya es muy rico y no debería necesitar un padrino, Remy lo desafía a un duelo mágico para ver quién es digno de quedarse con sus padrinos. También revela que a Timmy no se le debería de permitir tener dos padrinos amorosos, cuando él ya tiene padres amorosos a su lado, incluso si son un poco tontos. A lo largo del duelo parece un partido parejo, hasta que Juanísimo se distrae y se enoja con Timmy, y finalmente pierden la batalla. Sin embargo, Timmy siente pena por la situación familiar de Remy, por lo que desea que sus padres tengan más tiempo para él. Al final del episodio, se revela que Remy se queda varado en una isla con sus padres, por el deseo que Timmy pidió, lo que obliga a sus padres a pasar el rato con él, para siempre o hasta que sean rescatados. Y cómo olvidar a Chip Canario, con sus excelentes rolitas, Mis dientes blancos y yo. Es el 15 de marzo, marcado en el calendario como el día en que Crocker es el más malo de todo el año. El episodio comienza con Tim y sus amigos, advirtiendo a todos los niños de la escuela qué día es para que puedan comenzar a prepararse para el infierno absoluto durante la clase. Crocker tortura a todos los niños. Cuando se le pregunta por qué es tan malvado en este día en particular, no parece tener una respuesta, o más bien no se acuerda en lo absoluto. Para tratar de averiguar qué pasó, Timmy decide convertirlo a él, a Cosmo y a Wanda en colibríes para espiarlo dentro de su casa. Timmy se entera de la madre de Crocker que hubo un periodo de tiempo de su vida en el que fue feliz, pero no tiene ningún recuerdo de él. Esto hace que Timmy piense y decide volver al pasado para aprender más sobre la infancia de Crocker. Timmy finalmente regresa en el tiempo, situando a Crocker en la universidad, dando un discurso sobre por qué los niños deberían de usar un collar detector de padrinos mágicos, para que finalmente podamos atraparlos a todos. Se ríen de él y grita: "Este es el segundo peor día de mi vida". Timmy escucha esto y decide retroceder aún más el tiempo, para averiguar qué sucedió en su peor día. Además, en este episodio se muestra que la señora Turner está saliendo con Dink, el vecino archienemigo del señor Turner en el futuro. Él termina dejándola después de ganar un montón de dinero, a lo que el señor Turner le seca las lágrimas y se enamoran instantáneamente. Más adelante en la vida de Crocker, se descubre que tiene un padre despectivo, una niñera malvada que es la versión hombre de Vicky, y tiene dos mascotas de colores muy característicos en su dormitorio. Las mascotas luego se convierten en Cosmo y Wanda del pasado. Timmy los confronta por ser los padrinos de Crocker, pero ninguno de los dos recuerda que eso haya sucedido. No sé, no recuerdo haber sido su padrino mágico. Aunque ambos saben que el 15 de marzo es el peor día de la historia, lo que significa que algo horrible debe haber sucedido. Al día siguiente, Crocker está dando un discurso ante una gran multitud, y Timmy puede ver claramente que Cosmo del pasado está a punto de encender un montón de fuegos artificiales e incluso está a punto de revelar el secreto ante todos, exponiendo por completo al mundo mágico. Aunque Timmy intenta evitarlo, todo termina desmoronándose. La policía mágica junto con Jorgen aparecen para revocar sus padrinos mientras se los llevan. El dispositivo mágico que se supone que debe llevar a Timmy a Crocker se queda atrás y es cambiado para encontrar a Cosmo. En la parte trasera del dispositivo, Crocker escribió que los padrinos mágicos existen, lo que lo lleva a recordar esa parte y empieza su loca búsqueda de padrinos por el resto de su vida. Además, Jorgen destierra a Timmy para que nunca más interfiera con ese periodo de tiempo, ya que es demasiado peligroso entrometerse considerando que casi se revela la existencia mágica a todos. Ahora pasemos al crossover con Jimmy Neutron, el cual comienza con Timmy Turner, dándose cuenta de que no está preparado para su proyecto de ciencias. Desea estar en el mayor laboratorio de Dimmsdale, sin embargo, termina en el laboratorio de su amigo J, y se da cuenta de que no puede usarlo sin que AJ sospeche que ha utilizado su tecnología para su proyecto escolar. Con la ayuda de una autopuffer mágica, la cual es una pluma que lo puede teletransportar, Timmy desea estar en el mayor laboratorio del universo, lo que lo teletransporta al laboratorio de Jimmy Neutron. En Retroville, Timmy, ahora animado en 3D, empieza a jugar con los sofisticados invenciones de Jimmy, pero Jimmy, al enfrentarse a él, accidentalmente activa el autopuff que lo envía de regreso a Dimmsdale. Mientras explora el laboratorio, Timmy descubre a Godard, el perro robótico de Jimmy, y confunde su actualización automática con un videojuego, por lo que descarga un juego en el disco duro de Godard, transformándolo en un villano. Timmy se encuentra con los amigos de Jimmy, Art y Shin, y aprovechan la ausencia de Jimmy para jugar con sus inventos. Judy, la madre de Jimmy, confunde a Timmy con su hijo y lo castiga, usando un dispositivo hipnotizante. Timmy le hace pensar que es mamá poderosa. Timmy roba una patineta propulsora por cohetes y se estrella contra Cindy,
quien se enamora de él, pensando que es un genio. Los dos comienzan a probar los inventos de Jimmy juntos. Mientras tanto, el videojuego se descarga completamente en Godard, quien comienza a causar estragos en la ciudad. Shin y Libby intentan avisar a Timmy y Cindy, pero nadie los escucha. Godard se transforma en un monstruo y ataca a los niños, quienes logran escapar ilesos. Timmy se da cuenta de que el videojuego se está saliendo de control y trata de regresar a la casa para obtener ayuda de Cosmo y Wanda, pero está atrapado dentro de Godard. Cindy decide ayudar a Timmy usando un puntero láser de Jimmy para comunicarse con él. Timmy debe de llegar al núcleo central de Godard para desactivarlo. Mientras Godard está a punto de destruir la ciudad, Cindy guía a Timmy hasta el disco duro, donde logra apagar el videojuego, salvando la ciudad. En Dimmsdale, Jimmy, ahora en animación 2D, se encuentra con Cosmo y cree que son supercomputadoras holográficas. Los habitantes de la ciudad confunden a Jimmy con Timmy. Jimmy asiste a la escuela de Dimmsdale, usando el autopuffer de Timmy, llamando la atención del Sr. Crocker, quien roba el dispositivo y se transporta al mundo mágico. Crocker roba armas mágicas y destruye la gran varita, dejando a las hadas sin poder. Jimmy, inicialmente incrédulo sobre las hadas, decide ayudar a Timmy y a sus padrinos. En la batalla final, Jimmy combina proyectos de Feria de las Ciencias en un robot, utilizando magia para enfrentarse a Crocker. Al final la magia es restaurada y Crocker es derrotado. Timmy desea regresar a su mundo con Jimmy. Gracias a la ayuda de Jimmy, Timmy gana la Feria de Ciencias, presentando a Godard como su proyecto. Cindy se despide de Timmy, mientras Jimmy lo echa de su laboratorio. ¡Sal de mi laboratorio! En este episodio aprendemos sobre los Pixies. Los Pixies son muy parecidos a las hadas en lo que respecta a sus habilidades mágicas. Son mucho menos divertidos, no tienen imaginación ni desean tenerla. El episodio comienza con Timmy deseando que su campo del golf en miniatura se arregle, pero no sucede nada. Cosmo y Wanda están confundidos sobre por qué su magia no está funcionando, hasta que obtienen una copia de las noticias y descubren que el mundo mágico está siendo tomado por los Pixies. Cosmo y Wanda explican lo horrible que son los Pixies, pero parece que no hay forma de detenerlos, ya que se han apoderado completamente. Timmy finalmente se entera después de que su deseo de arreglar el campo de minigolf es concedido, debido a que el líder de los Pixies en realidad le encanta el golf. Timmy lo desafía a una ronda y si gana, obtiene un deseo sin excepciones. Y si el líder gana, entonces puede quedarse con Cosmo y Wanda. Después de un largo juego, Timmy gana por poco y puede usar su deseo para salvar al mundo mágico del aburrido tormento de los Pixies. Posteriormente, Timmy declara que está cansado de estar equivocado, por lo que desea tener siempre la razón. Cosmo le concede su deseo al permitir que todo lo que diga suceda instantáneamente. Esto funciona a su favor por un tiempo, ya que puede hacer y deshacer básicamente lo que quiera. Todo esto fracasa una vez que Crocker comienza a darse cuenta y afirma que la única razón por la que Timmy puede hacer todo esto es sin duda que Timmy tiene padrinos mágicos que lo ayudan. ¡Padrinos mágicos! Timmy niega tenerlos, y como todo lo que dice se convierte en realidad, desaparecen. Timmy llega temprano a la escuela y se encuentra con un Francis enojado, con el que se ha estado metiendo durante el episodio. Le cuenta a Francis sobre sus padrinos mágicos y estos reaparecen, para su alivio. Timmy también pide que se deshaga el deseo para no perderlos nunca más. El episodio termina con Timmy siendo averguiado por Francis, que viene a vengarse de Timmy por todo lo que le hizo, lo que finalmente demuestra que no puede hacer que todo lo que dice se vuelva en realidad nuevamente. En este episodio conocemos a Mark Chang, el alien, uno de los personajes más graciosos del programa. El episodio comienza con él huyendo de su boda y cayendo a la tierra y esperando refugiarse de su futura esposa. Sin embargo, ella tiene un lado oscuro y amenaza a sus padres si no le dicen a dónde se fue Mark. Una vez en la tierra, Mark le ruega a Timmy y a sus padrinos que lo ayuden. Timmy acepta, siempre y cuando Mark pueda transformarse, para lo cual tiene un dispositivo mágico que puede hacer que parezca un humano. Cosmo y Wanda le preguntan a Mark por qué tuvo que casarse con la chica que no quiere en primer lugar, y él explica que solo se iba a casar con ella para que sus dos padres pudieran formar una alianza y eventualmente eliminar la Tierra en el proceso. Luego explica que no quiere casarse con ella, porque en realidad no la ama y tampoco la encuentra atractiva. La incapacidad de Mark para sacrificarse por el equipo salva irónicamente la Tierra. Después de que le cuenta a Cosmo y Wanda sobre su vida, Mark quiere un abrazo, por lo que abraza a Timmy. Esto hace que el cinturón que le permite transformarse se cortocircuite, y Mandy, la chica con la que se supone que se va a casar, aparece y los ataca. Congela a Cosmo y Wanda y procede a perseguir a Mark. Mark y Timmy, que no saben exactamente qué hacer,
deciden poner el cinturón que permite a Mark transformarse fuera de la casa de Crocker, con una nota que dice que funciona para atrapar padrinos mágicos, lo cual se lo pone felizmente y al instante se convierte en un doble de Mark. Mandy aparece y lo lleva de vuelta a la boda para que los dos puedan casarse, pero al besarlo se desactiva y se revela su verdadera forma, por lo que se emperra y lo deja en la casa de la directora, donde ella lo agarra por cochino. En este episodio, Timmy aprende una valiosa lección sobre lo que significa ser una buena persona y hacer buenas obras. El episodio comienza con Timmy haciendo numerosas buenas obras para las personas, todo con la esperanza de obtener elogios a cambio. Aunque después de hacer tareas continuamente para los demás, no recibe nada a cambio, aparte de las críticas por el trabajo que ha hecho, Timmy desea con rabia no haber nacido, lo que le lleva a ver cómo sería la vida de todos sin él. Para gran consternación de Timmy, se entera de que todo el mundo parece ser mucho más feliz sin él. Jørgen lo lleva por la ciudad y le demuestra que no solo su familia, sino también todos sus amigos y compañeros de clase están mejor. ¡Existencialismo! Lo amo. Jørgen amenaza a Timmy diciéndole que, a menos que pueda encontrar a alguien que no esté mejor sin él, no tendrá más remedio que enviar a Timmy al lugar donde los niños desean no haber nacido, que alarmantemente parece ser algo así como el infierno. Después de reflexionar un poco, Timmy siente que todo el mundo está mejor sin él, y acepta no volver nunca. Pero justo cuando se da cuenta de esto, Jørgen revela que todo esto ha sido una prueba. Timmy necesitaba que le enseñaran una lección sobre cómo se deben hacer las buenas acciones, solo por el bien de ser una buena persona y ser amable con los demás, no con la esperanza de ganar méritos o aprobación. El episodio termina con Timmy limpiando a fondo la pecera de Cosmo y Wanda y pareciendo ser una mejor persona. En el siguiente está Timmy, Cosmo y Wanda jugando a las escondidas dentro de su pecera, y aunque no hay ningún lugar donde esconderse, Wanda se niega a dejar que Timmy entre a su castillo. Más tarde esa noche, cuando se van a dormir, Timmy se encoge hasta quedar en miniatura, para poder fisgonear de todos modos. Una vez dentro del castillo, encuentra el Salón de la Fama, que consta de los ahijados favoritos de Cosmo y Wanda. Timmy, al ver esto molesto porque no está en ninguno de los cuadros colgados, decide robar la varita de Cosmo y desear que los ahijados vuelvan a la vida, para poder preguntarles cómo entraron en el Salón de la Fama. El único problema es que en lugar de volver al Salón de la Fama, Timmy entra en el Salón de la Infamia, por accidente. Mientras tanto, Cosmo escucha el alboroto y se levanta para ver qué está pasando, así que convierte a algunos de los niños infames en vida y convencen a Timmy de que entregue la varita de Cosmo. Cuando Cosmo finalmente encuentra a Timmy, uno de los niños malvados los convierte en ambos en patos. Afortunadamente, Wanda ya está despierta en ese momento y puede distraer a la niña malvada con la varita, cuando de repente es golpeada por un guante de box gigante. Timmy se disculpa y explica por qué hizo lo que hizo. Cosmo y Wanda entienden la situación a esto y le explican a Timmy que la única razón por la que no se le permitió entrar al castillo es porque estaban en medio de la construcción de un salón de Timmy, para alabarlo por ser el mejor ahijado que han tenido. El próximo episodio empieza con Timmy deseando poder ser famoso, y Cosmo responde diciendo que ya lo es. Wanda, que no quiere que su secreto salga a la luz, intenta callar a Cosmo cerrándole la boca y convirtiéndolo en un bloque, pero conociendo a Cosmo, nada parece callarlo, y termina diciéndole a Timmy que simplemente vaya al mundo mágico para que vea con sus propios ojos. Así Timmy desea ir al mundo mágico, pero Wanda le advierte que no es de buena educación simplemente aparecer de la nada en el mundo mágico, a lo que Timmy afirma que no le importa ser educado y que solo quiere saber qué está pasando. Una vez allá, ve muchas hadas con camisetas de él, y muchas están demasiado emocionadas como para estar cerca de él. Luego se revela que las hadas tienen un programa en curso llamado Timmy TV, donde ven aspectos de su vida en tiempo real. En lugar de sentirse extraño por esto, como debería ser Timmy, lo encuentra entretenido e incluso llega al extremo de firmar un contrato con el hada líder que está a cargo, acordando cambiar ciertos aspectos de su vida para hacer que el programa sea más entretenido. Eligen a una nueva persona como su madre, le dan un nuevo lema y se deshacen de sus dos mejores amigos y los reemplazan con monos. Timmy no se queja del todo de ninguno de estos cambios, pero cuando intentan cambiar el casting para Cosmo y Wanda, Timmy se opone. El hada gerente le dice que la única forma de salir de su contrato es encontrar a alguien más loco que él, a quien las hadas realmente quieran ver. Timmy les presenta a Crocker, y a la hada le encanta instantáneamente su comportamiento loco y su extraño estilo de vida. Todo termina bien y Timmy TV se descontinúa y se convierte en Crocker TV. Este episodio comienza con una maestra aparentemente súper agradable que reemplaza a Crocker. Su nombre es Señorita Sol y todo parece ser de color de rosa, es decir, hasta que Timmy desea que ella sea su nueva maestra permanente y descubre que podría estar tan loca como Crocker.
si no es que más. Al día siguiente, durante la clase, la señorita Sol les dice a sus niños que la llamen por su nombre real, señorita Penumbra. Revela que sabe que uno de los estudiantes tiene padrinos mágicos, desde sus estrellas doradas que repartió el día anterior, que funcionaban como radares. Timmy finalmente escapa de la escuela y huye de ella, cuando Crocker de repente deja que el auto la choque para proteger a Timmy y vengarse de la señorita Sol por robarle su trabajo y obligarlo a tener un trabajo aparentemente inferior como persona que dirige el tránsito. Regresaré. Luego se le ve aplastada por un auto, alegando que esa no es la última vez que la veremos. Este próximo episodio, que marca el comienzo de la 6ª temporada, es objetivamente uno de los episodios más importantes de todo el programa. Comienza con Timmy siendo dolorosamente consciente de la fiebre de bebé Cosmo y Wanda, ya que no dejan de adular y encariñarse con cada bebé en Doomsday. Sin embargo, cuando Timmy los confronta sobre esto, le explican que las hadas son inmortales y no necesitan tener hijos. Además, que Cosmo fue la última hada creada y causó un gran lío. Entonces, las nuevas hadas están prohibidas. Timmy les ofrece simplemente desearles un bebé, pero Cosmo y Wanda no están seguras de si eso está prohibido, ya que en realidad no está escrito en las reglas. Cuando Timmy está a punto de hacerlo, Jørgen aparece y dice que no está permitido, y cuando le muestran que no está en las reglas, se da cuenta de que olvidó escribirlo en el libro real, así que le permite a Timmy pedir el deseo, y más tarde durante el baby shower, Jørgen explica que no quiere que nadie se entere sobre el bebé hada, ya que las hadas bebés tienen fuertes habilidades mágicas, y si son criados por un pixie o alguien con malas intenciones, pueden causar un caos masivo y destrucción. Más adelante, en el baby shower, porque está tan agotado por lidiar por un Cosmo embarazado, que termina deseando que se pierda un rato. Para su gran consternación, Cosmo hace lo que le dicen y se pierde. Timmy se disculpa por lo sucedido y afirma que, aunque tuvo un mal momento, realmente quiere un hermanito mágico, y se siente mal por lo que le dijo a Cosmo. Si bien, Cosmo sigue perdido y todos estaban bastante preocupados de que el nuevo bebé cayera en las manos equivocadas, Jørgen envía un ejército completo de hadas para intentar encontrarlo, pero todo parece ser inútil. Timmy sugiere que tal vez los antipadrinos y los pixies los secuestraron. Timmy, Wanda y Jørgen aparecen con todo el ejército, se levantan para rescatarlo, solo para descubrir que los antipadrinos no tenían ni idea de que estaba embarazado, pero deciden aprovechar la oportunidad de dominar el mundo y comenzar a buscarlo. Wanda sugiere que los pixies deben tenerlo en su lugar, pero ellos tampoco sabían sobre el futuro bebé y también comienzan a buscarlo. Ahora Cosmo está en verdadero peligro y está saltando por un prado, muy feliz. Después de reunirse con Cosmo, comienza a entrar en trabajo de parto. Vital. ¡Este no es un hermoso momento! Una vez que llega el bebé, dice su primera palabra, la cual es Puff. Eventualmente se convertirá en su verdadero nombre. Las hadas, pixies, Jørgen y mamá Cosmo quieren quitarles al bebé para que no se corrompa y protegerlo a su manera. Timmy, Cosmo y Wanda escapan con el bebé y aprenden que cuando suceden cosas buenas y cuando llora, estalla un caos horrible. También se descubre mientras lo sacan a pasear que cuando Puff tiene hipo, causa que se formen desastres naturales. Jørgen aparece y afirma que esto es lo que pasa cuando el bebé no recibe los cuidados adecuados. Y antes de que Timmy pueda objetar, toma a Puff en sus manos. Y es aquí cuando se revela que no fue en realidad Jørgen, sino Anticosmo y los Pixies. Explican que decidieron trabajar juntos para capturar a Puff y convertirlo en malvado. Timmy salva épicamente a Puff al incitarlo a hacer cosas raras y mágicas de un bebé que los Pixies y los antipadrinos no sabían. En definitiva, salvar la tierra y el mundo mágico, y Jørgen afirma que ahora se ocupará de él para que esto no vuelva a suceder. También le otorga un sonajero mágico de hadas para que pueda controlar su magia más fácilmente. El episodio termina con Wanda diciendo que cambió el Puff que tiene Jørgen por uno falso, y se llevan a Real a casa, donde revelan su género de niño. Después de vivir con Puff durante bastante tiempo, Timmy se enoja con Cosmo y la continua ausencia de Wanda en su vida. Se ve obligado a comer la horrible comida de su madre porque sus deseos de una mejor comida son ignorados. Francis lo golpea en la escuela porque cuando desea músculos grandes, eso también es ignorado. Y para empeorar las cosas, cuando llega a casa, Cosmo y Wanda ni siquiera se dan cuenta de que su cabeza está literalmente al revés, después de haber sido agarrado a vergazos por Francis. Timmy los confronta sobre cómo desde que tuvieron a Puff han descuidado completamente a Timmy y ya no parecen tener tiempo para él. Se disculpan, pero para compensarlo, Wanda le da a Timmy su propia varita mágica que tiene la capacidad de conceder 10 deseos, pero que solo se lo permite usarla en caso de emergencia y nada más. Obviamente,
Timmy no hace caso a eso y la usa a lo loco durante todo el día, hasta que no puede retratarse de uno de sus deseos y causa una destrucción masiva con un enorme robot que creó para tratar de impresionar a Trixie. Se pasa de lanza el Timín, así que corre y grita lejos de todos sus deseos fallidos. Y es rescatado por Wanda, quien comienza a reprenderlo por no ser más cuidadoso con sus deseos. Ella y Cosmo también lo afrontan sobre por qué no los llamaría si estuviera en peligro o necesitara ayuda, a lo que Timmy dice que pensó que estarían demasiado ocupados con Puff para ayudarlo. Al decir esto, Cosmo y Wanda se dieron cuenta de lo que habían estado descuidando y que no todo era culpa de Timmy por lo que había sucedido. Todos se disculpan y dijeron que siempre serían una familia pase lo que pase. El episodio termina con ellos tomándose una foto familiar juntos para el recuerdo. Pero más adelante, en este episodio descubrimos que Mark está vivo y bien en la Tierra, pasando el mejor momento de su vida. Está celebrando su primer aniversario con Timmy, cuando de repente su padre lo teletransporta de regreso al planeta. Una vez allí, el padre de Mark explica que se siente que alguien está tratando de matarlo y que le gustaría que Mark fuera coronado rey para poder esconderse. Mark está de acuerdo y le da a su padre el dispositivo para que pueda fingir ser Timmy en la Tierra. Desafortunadamente, el plan fracasa y Mandy aparece siendo lo que está tratando de matar al padre de Mark. Ella revela que supo que una vez que pusiera un objeto en la espalda del padre de Mark, él querría esconderse, y su verdadero plan era traer a Mark de regreso, para que pueda casarse con él. Mark finalmente cede, ya que no tiene otra opción, pero Mandy en realidad no está enamorada de él. Ella solo quiere ser la gobernante de su planeta. Los encierra a todos en la cárcel y también puede anular la magia de Timmy, ya que planeó que él también estuviera allí. Mark, que no conoce a nadie en el universo más fuerte que Mandy, comienza a entrar en pánico y a perder la esperanza. Esto hasta que Timmy se da cuenta que conoce una persona que probablemente podría destruir por completo a Mandy, y su nombre es Vicky. Escapan y regresan a la Tierra. Allí, Timmy hace que Mark se reúna con Vicky, a pesar de que llegó muy tarde a la cita a la que se suponía que tenía que ir con ella anteriormente. Estando allí, aparece Mandy. Básicamente los persiguió durante todo el camino. Ella declara que Mark es suyo, Mío, así que retírate tú. lo que hace que Vicky la golpee y la tire al suelo. ¿Quién iba a pensar que la maldad de Vicky finalmente daría sus frutos? Sin embargo, después de que ella golpea a Mandy, le da un beso a Mark, lo que hace que su transformación se apague. Vicky simplemente se da la vuelta y le dice a Mark que deberían conocer a otras personas. El episodio concluye con Mandy en la cárcel, el padre de Mark, el gobernante de su planeta, y Mark pudiendo vivir feliz en la Tierra hasta que sea bueno y esté listo para convertirse en rey. Timmy aprende una valiosa lección sobre la gravedad de sus hábitos de pedir deseos en este episodio. Comienza después de que Timmy pide unos 36 deseos peligrosos seguidos, en solo 5 minutos. Jorgen aparece y le dice a Timmy que tiene un problema grave llamado trastorno de los deseos excesivos y que tendrá que enviarlo al pozo de los deseos, que es esencialmente una escuela para niños que desean demasiado. Una vez allí, Timmy está encadenado en los tobillos con otros dos niños y se ven obligados a intentar hacer tareas básicas por sí mismos, fallando miserablemente. Mientras tanto, Puff no deja de llorar después de que Timmy se va. Cosmo y Wanda están molestos porque también extrañan a Timmy y deciden que pueden ir a visitarlo. Timmy y sus amigos planean un escape elaborado y lo llevan a cabo. Una vez que llegan al exterior del pozo de los deseos, Cosmo y Wanda y Puff llegan ya que planearon visitarlo. Se ofrecen a ayudar a Timmy a escapar, a lo que él les dice que lo siente y que ya no deseará demasiado. Los tres niños luego escapan solos. Jorgen aparece y en lugar de que estén en problemas, les hace saber que todos se graduaron. El episodio termina con ellos felices festejando juntos con un pastelote de frutas. Ahora tenemos esta serie de películas de 3 partes. Comienza con Timmy jugando con sus padrinos y queriendo mucha aventura. Aquí parodian películas famosas como Matrix, El Señor de los Anillos, Harry Potter y entre otras, hasta que Jorgen aparece y arruina su diversión al desaparecer a Cosmo y Wanda, mientras le dice cosas bien raras y crípticas. Después de este extraño encuentro, Timmy intenta continuar con su día e ir a la escuela sin sus padrinos, aunque no tiene idea de dónde podrían haber ido. Sin embargo, cuando Timmy llega a la escuela, descubre que nadie, ni siquiera sus mejores amigos, tienen idea de quién es él. Luego que les dice su nombre, de repente aparece una gran figura de robot gigante, gritando que quiere eliminar a Timmy.
El robot se llama Destructor o Eliminator en inglés, que es una parodia directa a Terminator. Timmy huye asustado y finalmente es salvado por un enojado Jürgen que le dice que no diga su nombre en voz alta. Timmy luego es llevado al mundo mágico en la parte trasera de la motocicleta de Jürgen y le explica a Timmy que sus padrinos están bien, que solo están convertidos en chicles dentro de una máquina expendedora en una parada de camiones. Jürgen lleva a Timmy a una cueva donde explica que hace mucho tiempo las antiguas hadas derrotaron a la oscuridad. Dijeron que si alguna vez regresaba, el elegido podría detenerla. Luego se revela que el elegido tiene una descripción alarmantemente parecida a Timmy, lo que lleva a Jürgen a creer que de hecho él es el elegido. Es por eso que no quería que los destructores escucharan su nombre. Irónicamente, mientras explica la historia, Jürgen dice el nombre de Timmy en voz alta, lo que lleva a todos los robots en su dirección, y empieza una persecución épica por todo el mundo mágico. Jürgen finalmente se sacrifica y finge ser Timmy para mantener ocupados a los exterminadores por un tiempo. Sin embargo, esto solo dura un tiempo, ya que Timmy finalmente se frustra y grita su nombre mientras intenta convencer a la banda de Kiss de que él es el elegido. Y aquí nunca entendí por qué la banda de rock de Kiss estaba a cargo de la varita mágica. Entonces, los destructores aparecen y los de la banda los derriten con fuego. Timmy luego toca una rolita épica en la varita de guitarra y procede a derrotar a la oscuridad. Solo al final del episodio descubrimos que el verdadero elegido se llama Turbo Trueno. Aparece luciendo mucho más preparado para ser el verdadero elegido, pero todo el desastre ya terminó. Timmy está disfrutando de su fama y no tiene muchas preocupaciones sobre el mundo. Así que el verdadero elegido está molesto y les dice a todos que la oscuridad definitivamente regresará, pero nadie escucha ni una palabra de lo que dice. Mientras tanto, en Yugopotamia, el planeta de donde es Mark, todos están siendo completamente consumidos por la oscuridad. Mark es el único que escapa y desesperadamente regresa a la Tierra con la esperanza de recibir ayuda de Timmy. Una vez que lo encuentra, Mark explica todo lo que ha estado sucediendo y que necesitan desesperadamente la ayuda de Timmy. También confirman que la razón por la que los destructores van tras Timmy es porque él es quien los desterró de la primera vez y no quieren que los interrumpan nuevamente. Timmy luego los lleva a todos al mundo mágico para pedir ayuda, ahora sí al elegido real. Pero Jürgen le dice a Timmy que lo desterró porque siguió diciéndoles a todos que la oscuridad iba a regresar. Todos regresan a la cueva donde se encontró la profecía original para encontrar más pistas sobre qué hacer. Mark, siendo el único extraterrestre presente, les hace saber que el idioma en el que está la profecía es en realidad el idioma principal de que hablan en su planeta. El mensaje dice que la varita que ahora necesitan para derrotar a la oscuridad se encuentra en la luna azul. Después de descubrir esta información, todos son bombardeados por los destructores, pero Mark y Timmy escapan y regresan a su casa, sobreviviendo todos los encuentros con ellos, queriendo rescatar a sus amigos y familiares. Recluta a sus enemigos en su lugar, ya que no tiene a nadie más con quien recurrir. Una vez con sus enemigos, Dark Laser, Vicky y Crocker, todos deciden detenerse en un café para comprar algo de comida. Se aparecen personajes de Star Wars mientras están allí. Resulta ser que casi todos los trabajadores son destructores disfrazados. Capturan a los enemigos de Timmy y luego, de alguna manera, Timmy derrota a los destructores estrechándoles la mano, y muy extraño. Mark lo entusiasma y Timmy termina declarando que en realidad debe ser el elegido. Luego, de repente aparece un enorme vacío oscuro, diciendo que quiere a Timmy. Afortunadamente, el elegido real aparece y los lleva a su propio mundo en el que planea debutar después de derrotar a la oscuridad. Le pregunta a Timmy y Mark dónde está la varita que necesitan para derrotar a la oscuridad esta vez. Timmy le dice que se lo dirá solo si promete llevarlos a él y a Mark allí con él. Turbo está de acuerdo y en realidad no termina llevándolos, dejándolos allí para ser consumidos por la oscuridad. Afortunadamente, Mark es un extraterrestre genial y se traga a Timmy entero para salvarles la vida a ambos. Y finalmente también llegan a la luna azul. Turbo intenta luchar contra el guardián de la nueva varita y falla, pero Timmy tiene éxito y obtiene la nueva varita y realmente le otorga el poder de ser el elegido. Mientras tanto, los amigos y la familia de Timmy aparecen en la luna después de descubrir dónde la tienen retenida. Es allí donde la oscuridad realmente lo toma por sorpresa y se da cuenta de que la única forma de detenerlas es sacrificándose, ya que la oscuridad parece sentirse principalmente atraído por él. Así que termina sacrificándose y es cuando Timmy y Trixie se besan, demostrándose su amor. El final comienza con Timmy alucinando un día normal en la escuela dentro de la oscuridad. Está tratando de distraerlo de cumplir sus deberes, es decir, hasta que el líder destructor se vuelve rebelde y quiere deshacerse de Timmy. La oscuridad no quiere que Timmy muera,
pero a este destructor no le importa y se aleja del resto de la manada. Este destructor comienza a actuar por naturaleza destructiva y de alguna manera envía un escudo de metal para cubrir toda la Tierra. Mientras tanto, Timmy y sus amigos regresan a la Luna, donde se encuentra Turbo, y aquí nos cuentan su historia. La oscuridad se apoderó de su planeta y se llevó a su familia. También transfiere sus poderes a Timmy para que pueda ser más fuerte y más hábil para derrotar a la oscuridad. Así que descubrieron que la segunda varita en realidad liberó un montón de energía mágica de la Luna, lo que les permite darles a todas las hadas de la Tierra varitas mágicas. Y también reveló que la tercera y verdadera varita que se usa para derrotar a la oscuridad en realidad está escondida debajo del hielo en la Tierra. Todas las hadas levantan sus varitas e intentan arreglarla. El destructor termina absorbiendo casi todas las armas, así como un detonador que Timmy activa y explota, que también destruye un montón de hielo en el Polo Norte. Al revelar la tercera varita mágica, Timmy se entera de que todo lo que la oscuridad alguna vez quiso fue un amigo. Nunca inició ninguna de las peleas, solo se estaba protegiendo a sí mismo. Timmy, sintiendo lástima por la oscuridad, decide iluminar el universo colocando otras varitas mágicas en todos los demás planetas. La oscuridad se ilumina y se convierte en felicidad, y todo termina estando bien en el mundo de Timmy, ya que la oscuridad ya no es oscura. La siguiente fue una película muy importante para la trama, que revela muchos secretos sobre los personajes de la serie. La historia comienza 20 años en el futuro, donde Vicky se ha convertido en una dictadora cruel que ha conquistado el mundo. Durante una persecución, las versiones futuras de Chester y AJ son capturadas y uno de los hombres de Vicky es enviado al pasado. En el presente, los padres de Timmy lo castigan prohibiéndole ver televisión, después de que su deseo de tener una nave destructiva de su programa favorito, Mahomushi, cause estragos. Este programa es una parodia a Dragon Ball Z. Enfadado por el castigo, desea un control remoto mágico que lo transporta al universo de la TV. En este universo, Timmy explora varios programas de televisión que parodian shows reales. Vicky, causando problemas en la casa, culpa a Timmy y sus padres le dan el control remoto mágico a ella. Timmy, frustrado después de saber que los niños pierden a sus padrinos mágicos al crecer, desea otro control remoto mágico y decide vivir en la televisión para siempre. Vicky descubre cómo usar el control remoto mágico y planea conquistar el mundo a través de la televisión. Ella se adelanta en el tiempo hasta ser mayor de edad para poder participar en un concurso de ganar dinero. Mientras tanto, Timmy es perseguido por un hombre del futuro que resulta ser una versión adulta de él mismo. Ese futuro Timmy le revela que se infiltró como uno de los secuaces de Vicky para detenerla y necesita la ayuda del Timmy niño para lograrlo. Los padres de Timmy, al darse cuenta de su desaparición, comienzan a buscarlo. Tutti, la hermana de Vicky, les informa sobre la maldad de su hermana. Los padres de Timmy envían un mensaje de preocupación a través de la televisión. Durante un enfrentamiento con Vicky, el futuro Timmy es forzado a regresar al futuro, dejando a Timmy decidido a derrotarla. Timmy usa el control remoto para hacerse adulto, pero al hacerlo pierde la capacidad de ver a Cosmo y Wanda, borrando los efectos de la magia y los controles remotos. Timmy derrota a Vicky y la lleva de vuelta a su habitación, devolviéndola a su edad normal. Con su edad restaurada, Timmy escucha el mensaje de disculpa de sus padres y ellos despiden a Vicky al descubrir su maldad. Timmy desea que todos olviden los sucesos, incluyendo a Tutti, Chester, AJ y Crocker. La historia termina con una escena de 20 años en el futuro, donde el mundo es pacífico y libre de la dictadura de Vicky. Timmy, ahora adulto, tiene dos hijos, Tommy y Tammy, y se revela que está casado con Tutti. Los hijos de Timmy tienen a Cosmo y Wanda como padrinos mágicos, debido a que su padre está constantemente ocupado y tienen una niñera robot similar a Vicky, que los tortura. La historia concluye mostrando que a pesar de sus esfuerzos, Timmy ha repetido los errores de sus padres, pero sus hijos tienen a Cosmo y Wanda para hacerlos felices. Y no me dejarás mentir, todos creemos que este fuera el final canónico de la serie, pero la historia se fue yendo por otro camino durante las siguientes temporadas. El siguiente episodio comienza con el anticosmo preguntándose cuándo nacerá el anti-Puff, teniendo en cuenta que cada hada tiene un antipadrino. Finalmente, queda claro que Anti-Wanda está a punto de dar luz, al contrario de como fue Cosmo, y surge un bebé sorprendentemente cuadrado. Es instantáneamente más inteligente que su familia y tiene un bigotito. Y también al ser un hada bebé, demuestra ser bastante poderoso como Puff. Cuando Puff se entera de Puff, que ya existía antes que él, se pone celoso y a la defensiva, jurando que se deshará de Puff para ser el bebé que reciba más atención. El episodio luego pasa a la perspectiva del mundo mágico, en el que todos se dan cuenta de que Puff ha nacido, debido a todas las anomalías que está creando. Jorgen les advierte de la posibilidad de que pueda estar en camino para destruirlos, y Wanda se molesta porque Puff es demasiado joven para luchar. Finalmente, llega al mundo mágico.
les quita todo su color y los deja todos deprimidos en la tierra. Finalmente llega Puff y comienzan a luchar. Puff se da cuenta de que Fup está gastando toda su energía deseando cosas que no lo ayuden. Lo deja continuar haciendo esto para que se quede sin fuerzas. Finalmente queda bien dormidito y Puff es premiado como un héroe. Así que encierran a Fup en una prisión de hadas de alta seguridad. Al final, jura vengarse de Puff algún día. Este siguiente episodio comienza con Crocker siendo hipnotizado por su terapeuta para que ya no crea en las hadas, ya que creer en los padrinos ha causado la mayoría de sus problemas en la vida. El único problema es que una vez que deja de creer, todo el poder de él en el mundo mágico se apaga. Jørgen, asumiendo que Timmy está tramando algo malo, se presenta nuevamente en su casa para hablar sobre lo que sucedió. Jørgen encuentra a Timmy celebrando ya que por fin es libre de Crocker, hasta que Jørgen le explica que el mundo mágico usa la energía de personas locas que creen en las hadas para darle energía al mundo mágico. Solían usar a mucha gente, pero como la energía loca de Crocker es tan fuerte, lentamente comenzaron a usarlo solo a él. Intentan solucionar su problema llevando literalmente a Crocker al mundo mágico, pero como gran parte de la energía se ha agotado, no había mucho que mostrar, así que Crocker no les cree sobre esto. ¿Una moneda para el autobús? Y regresan a la oficina de su terapeuta, donde ella lo hipnotizó en primer lugar. Descubren que para revertir la hipnosis, todo lo que tienen que hacer es encontrar la palabra mágica. Después de reflexionar un rato, Timmy dice, eres el mejor maestro del mundo. Él sabe que esta podría ser la palabra secreta, ya que es algo que creo que probablemente nunca escucharía, así que después de que salió de su hipnosis, vuelve a su yo loquísimo. Jørgen jura que empezarán a utilizar más personas locas a partir de ahora, en lugar de solo un güey. El episodio termina con el mundo mágico rejuvenecido, e incluso la terapeuta de Crocker comienza a actuar de manera loca, después de ver a Timmy y sus padrinos salir de la oficina. Igual o peor que Crocker quedó. Al principio de este episodio se ve a Vicky siendo muy grosera con Timmy, como siempre. Le arroja alquitrán y un montón de plumas, y básicamente lo hace parecer súper ridículo durante el desfile de equipos de construcción, que se mueve extremadamente lento, aunque se queda atrapada en el alquitrán y Timmy termina salvándola. Las mujeres del club que maltratan a niños ven esto y expulsan a Vicky de su membresía. Vicky, que ahora no sabe qué hacer, se frustra con Timmy, quien le explica que tener un amigo significa que debe ser amigable y amable con esa persona. El corazón de Vicky crece hasta el tamaño de una persona normal, muy parecido al Grinch, y procede a asfixiar y adorar a Timmy durante los siguientes días. Sin embargo, esto molesta a Timmy, ya que lo hace hacer muchas actividades de chicas. Timmy, que quiere que las cosas vuelvan a la normalidad, decide intentar hacer que Vicky lo odie nuevamente, haciéndole cosas horribles. Finalmente, se enoja tanto que vemos que su corazón se encoge de nuevo y queda completamente enojada con Timmy. Los del club de antimocosos ven esto y lo dejan volver al grupo. El episodio termina con Timmy viendo como Vicky y el resto de su pandilla son aplastados por una máquina de construcción que se mueve más lenta que un caracol. Al parecer, desde el principio de los tiempos, los antipadrinos y padrinos han competido entre sí para ver quién merece tener ahijados, ya que son casi idénticos. La única forma de determinar eso es a través de un concurso anual de repostería. La abuela Jørgen von Strangulo es helada con la receta de los brownies que permite a las hadas ganar todos los años. Al parecer, se dice que una vez que los pruebas comienzas a desearlos. Al principio del episodio, Puff se lo come y también Timmy obtiene un trozo. Ahora, todos ansiosos, Timmy lee la receta secreta para poder hacerlos. Puff y él más tarde esa noche. El único problema es que las hadas tienen una máquina de rayos X que puede ver el contenido del cerebro de Timmy. Así que para robarle la receta, se presentan en su casa para succionar el contenido del cerebro. Timmy las evita y eventualmente lo terminan secuestrando para aprender la receta. Lo que no saben es que en realidad secuestraron a Cosmo y la única receta que conoce son las tostadas sin pan. ¡Lo hallé! Durante el concurso, los antiparinos aparecen sin nada, ya que no se pueden hacer tostadas sin pan, y las hadas ganan por otro año. Algo que todavía no hemos visto es la obsesión del señor Turner con su vecino Dinkelberg. Se muestra en episodios anteriores que cuando eran adolescentes, Dinkelberg salió con la señora Turner, pero en general, aparte de eso, nunca ha sucedido nada que yo sepa. Siempre sospecha de él y el señor Turner siempre ha asumido que es malvado y siniestro, y que está dispuesto a atraparlo. Este episodio comienza con el señor Turner pensando, como siempre, que Dinkelberg está detrás de cada cosa mala que le sucede a lo largo del día, aunque hoy es un día diferente, porque el señor Turner está decidido a atraparlo. Esta vez, más tarde, después de infiltrarse en su casa y hacerse pasar por su papel tapiz de pared,
Dinkelberg se da cuenta de él y le ofrece café. Es entonces, y solo cuando entonces, Dinkelberg revela que en realidad es malvado. Bueno, maligno. Luego lleva al señor Turner a su cueva malvada y le explica que es parte de la malvada asociación del Ministerio de Vecinos Malvados de la ciudad. Le muestra a Timmy y a su padre cómo logró sus malas acciones e incluso llega al extremo de hacer que las pirañas se coman a Cosmo y Wanda para que no puedan ayudarlo. Es solo cuando Timmy le pregunta si en realidad es malvado, a lo que confiesa que gastó como $30,000 para crear su laboratorio, y sorprendentemente el señor Turner se da cuenta que en realidad no es malvado. Casi todo en su cueva era falso, e incluso cuando las pirañas regresan a Cosmo y Wanda, la única razón por la que hizo todo esto fue porque sabía que el señor Turner pensaba que en realidad era malvado, y pensó que sería divertido demostrar que tenía razón. El episodio termina con el señor Turner obligando a Timmy a que se infiltre a la casa de otro vecino de al lado, ya que también podrían ser parte de la malvada corporación. A continuación, sigue uno que para mí es de los mejores episodios, ya que revela cosas que en su tiempo me quedé en shock. El episodio empieza con Timmy pidiendo su millonésimo deseo y todos celebrando. Lo que no saben es que en realidad es su millonésimo uno, ya que pidió un deseo secreto sin que nadie lo supiera. En el mundo mágico, las hadas a cargo revisan sus deseos para hacer globos y bromas para la celebración, pero Timmy es arrojado a la cárcel acusado de ser el peor ahijado de todos los tiempos. Probablemente esto se deba a la destrucción masiva y al caos que ha causado. Timmy luego tiene un juicio en el que ven si en realidad es el peor ahijado. Desafortunadamente para él, solo Cosmo lo representa y Fub va en su contra. Después de mucha consideración, el jurado casi le concede la libertad a Timmy, principalmente después de escuchar que deseó que Puff existiera. Sin embargo, Fub investiga profundamente en los archivos de Timmy y descubre este deseo secreto. Timmy lo admite y les dice que pidió un deseo para que nadie nunca envejeciera, para así poder conservar siempre a Cosmo y Wanda. Luego les dice que este deseo se hizo hace 50 años y esto resulta ser una violación importante. La corte decide que él es el peor ahijado que existe y empiezan a deshacer todos los deseos que alguna vez pidió, haciendo que Cosmo y Wanda pierdan a su hijo, borrando la mente de Timmy y lo envían de regreso al mundo real, donde todos tienen 50 años más. Nadie en la vida de Timmy sabe qué está pasando. Ninguno de ellos entiende la tecnología futurista, ya que no vivieron su creación. Timmy sabe que algo no está bien. Recuerda que Crocker pensó que tenía padrinos, así que él y Crocker terminan yendo a la cueva de Crocker para averiguarlo. Finalmente, encuentran un portal al mundo mágico, y una vez en él encuentran a Cosmo y Wanda. Timmy se da cuenta de que falta algo cuando ve que Cosmo tiene un balón, vestido como un bebé, y está claramente angustiado por algo. Lentamente comienzan a recordar que en realidad tuvieron un hijo. Los tres se enfrentan a Jorgen, que está bien gordo por comer tanto helado, quien les explica que hay un lugar al que van los deseos deshechos, y que si quieren volver a ver a su hijo, pueden ir ahí. Una vez que llegan, terminan rescatando no solo a Puff, sino también a otros deseos como Barbilla Roja y Dark Laser. Hacen un nuevo juicio donde Timmy se explica mucho mejor y da un discurso sincero sobre cuánto ama a sus padrinos mágicos, ya que son su familia y no quiere ser abandonado por ellos. Le conceden a sus padrinos de vuelta y todo regresa a la normalidad. El siguiente episodio comienza con Timmy, siendo imprudente como siempre y deseando cosas demasiado grandes frente a sus padres. Cosmo y Wanda le advierten de esto y le recuerdan que si sus padres se enteran de ellos, Jorgen se entera, sucederán cosas muy malas, como que se los lleven para siempre. Sin embargo, Timmy no escucha y continúa deseando una gran diversión. Muy contradictorio el pedo, ya que en el episodio anterior los perdió y se arrepintió, y aquí le vale ñón. Lentamente sus padres comienzan a darse cuenta de que cosas extrañas han estado ocurriendo a su alrededor, y sospechan que Timmy es una especie de mago. Finalmente se enfrentan a Timmy e irrumpen en su habitación, lo que hace que confiese a sus padrinos mágicos. Sus padres comienzan a desear cosas para ellos mismos, lo que hace que Jorgen sospeche un poco, pero está más emocionado porque el parque de diversiones en el patio de trasero de Timmy es muy genial. Sin embargo, eventualmente Jorgen los atrapa y exige que se lleven a sus padrinos mágicos y que borren todos sus recuerdos. Sus padres se sienten mal y preguntan si pueden borrar sus recuerdos para que Timmy pueda conservarlos, a lo que Jorgen acepta. Borra sus recuerdos y todo está bien de nuevo. Timmy es el mejor chico y desea que su madre encuentre su anillo de bodas, que fue uno de los deseos que había pedido su padre. Su madre recupera su anillo y sus padres están felices como deberían de estarlo. La temporada 9 comienza con Timmy haciendo un nuevo amigo. En este episodio, Timmy quiere una mascota
pero no puede entrar a cualquiera de las tiendas de mascotas habituales, ya que se le ha prohibido porque es el dueño de mascotas peor que existe en el mundo. Así que Cosmo y Wanda lo llevan a la tienda de mascotas en el mundo mágico, y una vez allí, Timmy conoce a Sparky, que parece ser un perro mágico súper agradable y lindo. Sparky demuestra ser una buena opción, después de que salva a Timmy de Vicky. Sin embargo, cuando Timmy se despierta la mañana siguiente, ha estallado un caos puro. Todo está hecho un desmadre y es por culpa de Sparky. La casa está bajo tierra, las varitas de Cosmo y Wanda están enterradas, las pulgas comienzan a salir del pelaje de Sparky y van a todos los alrededores de la ciudad. Una vez que muerden a la gente, comienzan a convertirse en perros. Entonces Timmy se da cuenta de que si espolvorea el polvo antipulgas sobre todos los humanos, se curarán. Luego roba un avión y arroja fumigante en toda la ciudad. Así que después de que se solucione esta situación, Timmy dice que ya no puede cuidar a Sparky y necesita devolverlo. Esto hace que Sparky huya y le deje un mensaje a Timmy, contándole todos sus momentos favoritos con él. Timmy se siente mal por abandonarlo y jura encontrarlo, hasta que las últimas noticias dicen que había demasiado pelo retenido en los desagües, de cuando todos eran perros, y que va a hacer que la presa explote. Timmy sale para huir de la situación y termina viendo nada más y nada menos que a Sparky. Volvió para despedirse. Justo cuando la presa se rompió, Timmy se lanza para rescatarlo, pero Sparky resultó estar bien, ya que aparentemente los perros mágicos no pueden morir. Timmy se disculpa con Sparky por lo que dijo y le pide que regrese a casa, a lo que Sparky accede. En el reino antipadrinos, Pup fue asignado a Vicky, ya que aún no se le había asignado una persona. Vicky perturbó a Fub de muchas maneras diferentes, ya que a eso se dedica la loca. Sus deseos molestos o su risa horrible después de desear múltiples deseos hacían que Fub enloqueciera, y Timmy teniendo que arreglar su caos en toda la ciudad. Vicky entonces empieza a sospechar por qué sus deseos siguen sin cumplirse. Pronto se entera de Timmy y sus padrinos mágicos y jura deshacerse de ellos. Le hace saber a Vicky que hay una manera de atraer a sus padrinos con el olor a carne asada. Aparentemente es el secreto de las hadas y su debilidad. Vicky procede a hacer exactamente eso y luego obliga a Timmy a hacer cosas vergonzosas como bailar para siempre y ser atacado por monos cada vez que intenta detenerse. Sparky lo salva y huyen para salvar a Cosmo y Wanda también. Timmy se da cuenta de que Fub tampoco le gusta a Vicky y convence a Fub para que lo ayude a deshacerse de su tormento. Así que Vicky pierde una vez más. Curiosamente, este episodio comienza con Puff siendo asignado a la señora Crocker, la madre del señor Crocker. Wanda se opone extremadamente a esto, especialmente después de que Puff llega a casa exhausto de todos los deseos desagradables que ella desea. Wanda quiere que la señora Crocker use un deseo prohibido, que es ilegal en las reglas mágicas, pero después de probar profundamente este método, la señora Crocker todavía no cede. Nada parece funcionar. Timmy llega a la conclusión de que para liberar a Puff de la señora Crocker, tiene que hacer que ya no sea miserable, para no merecer un padrino mágico. La razón por la que ella es miserable es porque Crocker no parece amarla de la manera en que ella lo ama a él. Los manipulan a los dos para que confiesen lo que realmente sienten el uno por el otro, y la señora Crocker termina el episodio satisfecha con su hijo, y sin necesitar padrinos mágicos. Les diré lo que pasó. El primer episodio de la temporada 10 comienza con una gran sorpresa para la audiencia y para Timmy. Una nueva chica que se presenta a la clase de Timmy llamada Chloe. Timmy instantáneamente se pone celoso de ella, ya que parece ser la chica perfecta, como se ve en su video de presentación. Su presencia en la clase era molesta para Timmy, pero no fue hasta que se fue a casa que se convirtió en un problema real. Me dio un consejo financiero y ahora soy muy rico. Se enteró de que Chloe era su vecina, y no solo eso, sino que a sus padres también les gustaba para empeorar las cosas. Timmy luego se entera de que tiene que compartir sus padrinos con ella, debido a la escasez nacional de padrinos. Timmy está totalmente indignado, hasta yo estaría así. ¿Quién quisiera compartir a sus padrinos mágicos? Al principio Chloe comienza a causar pánico en toda la ciudad, al desear que todos compartan sus cosas, aunque Timmy se da cuenta de que Chloe no es realmente perfecta y merece tener padrinos tanto como él. Se disculpa con ella por no haber sido amable y se hicieron buenos amigos al final del episodio. En el siguiente episodio, Chloe se entera de que los extraterrestres son reales, cuando le presentan a Mark. Al principio, ella afirma que no hay forma de que sean reales, pero este episodio comienza con Timmy llevándolo al vertedero, donde Mark está viviendo. Le pide a Mark que se rebele y cuando lo hace, Chloe empieza a gritar.
pero empieza a decir que acaba de descubrir que los extraterrestres son reales, y eso está bien perrón. Chloe convence a Mark de revelar sus verdaderas formas para poder cumplir sus sueños de peluquero, pero Timmy le advierte de lo peligroso que podría ser para él si lo hace. Chloe no escucha y le pide a Mark que cambie su forma real de todos modos. Chloe no sabía que había varios agentes del gobierno dentro del aula, y al instante querían llevarse a Mark. Huyen, pero finalmente son capturados por el gobierno. Toda esperanza parece perdida, hasta que Timmy aparece con Cosmo y Wanda disfrazado de una gran alien alienígena. Exige que dejen a Mark antes de que explote la Tierra. También agrega que deberían dejar ir a Chloe y dejar que Mark se gane la vida de peluquero. El gobierno, la espía secreta que es la madre de Crocker, por alguna razón lo deja ir y todo termina bien. Aunque esto marca el final de los últimos episodios que transmitió Nickelodeon, es importante tener en cuenta que existen películas de live action, donde Drake Bell es Timmy Turner. Pero eso lo veremos en otro video, ya que en este solo hablaremos de la serie en general y lo que para mí fue lo canónico. Le mando un saludo a estas personitas que siempre son las primeras en comentar los nuevos videos. Muchas gracias.